haciendo todas las cosas que haces en la Universidad de Artes, al final me decidí por el dibujo porque sentí que era como, pues como el medio en el que yo me movía, me manifestaba y como me sentía más cómoda. Pero eventualmente ese dibujo me llevó a hacer cómic y ese cómic me llevó a escribir, ¿no? Entonces, creo que de pronto, o sea, justo ahora estoy terminando un libro y de pronto el libro está medio que ilustrado, medio que mezclado con otras cosas. eh, y solo pensaba como de, bueno, pero ¿será que debería estar más bien como enfocada en el dibujo, ¿no? Como en la gráfica pura y dura. O eh, ¿por qué estoy escribiendo, ¿no? Como que, ¿por qué me convertí en esto de alguna forma, ¿no? Em, y me gustaría, o sea, invitarles a pensar a ustedes que están aquí como gente en formación, cuál es su relación como artistas con la escritura, ¿no? Ahorita yo les voy a contar cuál es como la mía, pues, pero en realidad siento que de pronto como artistas estamos casi que atados al texto porque la imagen no es suficiente y de pronto siento que esa relación entre escritura, arte, ¿no? Como pensamiento artístico y así, pues tiene ahí como unos ires y venires medio extraños. Y todo esto, pues como conjugado en la autoedición, que es el medio en el que yo me desenvuelvo. Bueno, entonces, antes que nada, quería como para ponerle un poquito de imagen a lo que escucharon hace rato que habló su compañera, quería mostrarles estos dibujos, que es como un poco como lo que se me da de manera más natural, ¿no? Cómo hacer esta gráfica, ¿no? Últimamente dibujo más como en digital. Este es como un dibujito más bien como con tinta y después se puso el color en digital y este lo hice durante la pandemia. Y entonces siento que en mi caso en específico, como que la cuestión representacional, o ilustrativa, digamos, que es mal vista de pronto como en ciertas esferas del arte, es pues algo que me gusta hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas, em, siento que es como mi yo de secundaria dibujando como mi anime, ¿no? Pero como ya más pensado y como más como con un lenguaje desarrollado. Y al final es eso, ¿no? Como rápidamente es como este tipo de cosas que me interesan hacer. Eventualmente, como que este tipo de cosas se fueron convirtiendo más como en una narrativa enfocada un poco a la crítica, ¿no? Como enfocada también como a pensar sobre los feminismos o pensar cómo los feminismos empiezan, o sea, se transforman en muchas cosas muy buenas y de pronto otras que ya no están tan chidas, ¿no? Y entonces como participar, no sé, como persona como en las marchas, en las asambleas, en todo este espacio como crítico y político, eventualmente me aleja como del dibujo y me aleja como de solo como la gráfica en este sentido y me ha llevado como a pensar muchas otras cosas, pero todo como a través de la escritura. Y entonces como es parte como de la línea del coloquio, quería compartirles un poco como esto que hago más como en imagen y las otras cosas que hago como de manera de organización, ¿no? Entonces, seguramente, o bueno, seguramente, ay, este, como que habrán visto estas imágenes por ahí o no, no lo sé, pero siento que son como imágenes que me gustan mucho y me acompañan y que quisiera seguir haciendo, pero también quisiera tratar de ser como un poco crítica con el trabajo como de la gráfica y la ilustración como de manera personal y así les resuena a ustedes de algo, pues ya me dirán, ¿no? Platicaremos después. Este es como un textito, bueno, un dibujito que hice en pastel y lo hice como para la exposición esta que se hizo en el Carrillo Gil. Eh, y creo que de alguna manera como que este ir y venir entre escribir y dibujar se me hizo muy interesante, pero también como me empezó como a llenar la cabeza de manera que ahora estoy escribiendo más que dibujando y es extraño para mí, ¿no? Entonces quiero compartirles este proceso. Pero bueno, quería que tuvieran como este pequeño contexto, ¿no?
Bueno, y ese me gusta mucho porque cuando era un bebé joven como ustedes, que están como en la universidad, pues iba como a mis asambleas en organizaciones políticas y todo, y entonces sentía mucho como esta entre aversión o entre, pues como carga de decir así de, ah, yo soy artista, ¿no? No soy activista, o como que no estoy como en la política pura y dura, sino que, o sea, yo lo que hago es como hacerlo a través de las artes. Y me ponía un poco triste, ¿no? Pero luego, conforme fue pasando el tiempo y como que supe cómo integrar eso a mi práctica, me gustó más y también, pues, como que de pronto el mundo del activismo se me hacía complejo, a veces como muy desesperanzador, ¿no? A veces como muy esperanzador, ¿no? Al contrario. Y entonces ya pensando un poco en eso, como que hice esta imagen que me parece muy graciosa a mí, pero bueno, tal vez a otras personas como que no. En fin, y entonces no solo hago eso, sino que también, por ejemplo, como que vierto las imágenes que hago en el espacio público, ¿no? Y no ven que está en inglés, es que era como para una cosa y dije, bueno, ya rápidamente. Este fue la exposición ahí del Carrillo Gil y entonces era como esta valla gigante afuera del museo y entonces es un cómic. Entonces la idea es que esto se hizo en pandemia y entonces pues no se podía entrar al museo. Entonces lo que hicieron fue habilitar el espacio público aquí como un espacio expositivo. Y al invitarme, pues me dijeron como de, bueno, a ver, aviéntate algo relativo como Art Morras. Y lo que hice fue hacer como esta tira que tú pudieras caminar, o que el cómic de alguna manera como que te envuelve y tú vas siguiendo la historia, ¿no? Y entonces es la historia de cómo estas dos amigas que estudiaron artes en un lugar hipotético que se parece a México, en una facultad hipotética que se parece a la FAD UNAM, estudian artes y entonces salen de la escuela y no hay trabajo y no hay nada y no saben qué hacer y quieren ir a galerías y nadie les da espacio y entonces como que sufren y ya, ¿no? Entonces pasa eso y al final como que cuestionan sus propias creencias sobre lo que deben o no deben de ser los espacios de arte y al final hay una fiesta y se encuentran a Kim Kardashian, ¿no? Ese es como el punto. Y esa fue la exposición del claustro, que pues como que era una revisión de las cosas que había hecho, ¿no? Y salen como los fanzines que he estado haciendo, que no sé por qué ahora lo puse en grande. Y estos son los fanzines que he hecho desde que estaba así, ¿no? Desde que salí de la carrera y empecé a hacer estas cosas, un poco antes, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de estos fanzines los solía repartir en las marchas, ¿no? Luego como que llegaba y como que se acababan así luego, luego y era como, ay, bueno, esta acción artística duró como un segundo, ¿no? Pero bueno, eh, muchas de las cosas que publicaba, ¿no? Este es una pieza, ¿no? Pensando también mucho como en el movimiento feminista, en qué se ha convertido, en hacia dónde va, qué pasa ahí con eso porque pues sí, ¿no? Como que es un tema que me atraviesa, pero también que no puedo evitar criticar y como relacionarme, pues sí, relacionarme de manera crítica con él, ¿no? Esta no se ve, porque no sé por qué no puse la foto, pero esta pared que ven acá es como una pared construida, o sea, dentro de la galería, y tiene como todas estas pegas y así. Bueno, entonces, rápidamente, eso fue como que lo que he estado haciendo estos últimos 10 años, pero así en rápido. Para que me dé tiempo de llegar como al tema de la exposición, que no sé por qué está pixeleado. Bueno, dejémoslo así. Sí. Ok, entonces, ya que hice como esa presentación, pues ya yo soy yo, y les vengo a hablar del fanzine. Y bueno, entonces para mí, bueno, entonces la charla empezamos la charla, escrituras comunes y corrientes, descubrir la escritura desde la autopublicación. Entonces, en mi trabajo, específico, pero como que piénsenlo como una forma de pensar el suyo, como mis ejes principales de interés y piensen cuáles son sus ejes principales de interés en su propio trabajo.
son tres, ¿no? El dibujo, que es como el eje rector, las luchas sociales, la política, los afectos y las publicaciones, ¿no? Entonces, entre el dibujo y las publicaciones como que se asoma la escritura y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar sobre la escritura, otra vez, quisiera hablarles sobre los fanzines, ¿sí? Entonces, primero, ¿quién de ustedes sí sabe qué es un fanzine o ya hace fanzine, no tiene idea? Levante su manita. ¿No? Excelente, todo el mundo, genial, así, se acabó la charla. Bueno, no es cierto. Ok, entonces, el fanzine y la importancia de la autopublicación. Entonces, a estas alturas ya es muy común escuchar la palabra fanzine, pero no todo el mundo sabe qué es, ¿no? Solo como por si alguien no supiera, que no tiene nada de malo no saber, el fanzine es una publicación autogestiva guiada con la ética do it yourself de los movimientos punk de los años 70 en Estados Unidos y Reino Unido y en los años 80 en México. Sí. Entonces aquí tengo un ejemplo que seguramente conocen, que es el fanzine súper conocido punk Maximum Rock and Roll, que empezó en los años 80 y se sigue publicando hasta ahora. ¿Sí? Bueno. Entonces, la idea del fanzine es la de ser una publicación que escapa a los circuitos típicos de distribución. Eso quiere decir que no tiene ISBN. O sea, si no tiene ISBN, ¿qué quiere decir? Que, pues, que no se vende en un Sanborns, ¿no? Que es difícil como acceder a él porque no entra como en este circuito clásico. El fanzine requiere de organizar sus propios espacios de distribución y normalmente habla de cosas que no se abordan en los medios hegemónicos, ¿no? En este caso, una vez más. Bueno, pensemos como en el mundo hegemónico del libro, como con este ejemplo de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que es así como estos libros basura que, pues que se venden así como por millones, ¿no? Y que los venden en todos lados y que si hay como un puestito así de libros en la calle, como que lo tienen, ¿no? Y en cambio, o sea, como que extrapolemos eso como con estos fanzines, por ejemplo, este del Maximum Rock and Roll, que está dedicado a la difusión de como de una escena particular en específico del punk en Estados Unidos y en el mundo, y que digamos que ese es como su medio de comunicación, ¿no? O sea, puede que todo el mundo tenga sus redes sociales y todo esto, pero este medio de comunicación ha hecho que se afiance esta escena local y como local, como global y local, pero además que se traten cosas que no se tratan como en estos otros libros y como en esta otro tipo de edición, ¿no? Bueno, entonces, Maximum Rock and Roll tiene su página y se la recomiendo si les gustan como este tipo de temas, pero bueno. Em, para la gente que no le suena mucho lo del fanzine o como que no entiende la importancia, o bueno, no que no entiende, sino que no, que diga así de, bueno, sí, eso qué, pero ¿por qué está de moda o todo esto? Que pues ya lleva muchos años como siendo un medio de comunicación, no necesariamente como una moda, pero bueno. El fanzine es un heredero del pasquín o los periódicos contraculturales, ¿no? Como el hijo del aguizote. Curiosamente, siempre eh, conservando una ética anarquista. Eh, Creo que todo mundo, sin saber necesariamente o sin ejercer el fanzine, como que sabemos qué es publicarse y autopublicarse, ¿no? O sea, como imprimir algo que cada quien escribió y entonces lo damos a conocer y dependiendo del tema del fanzine, pues es más o menos urgente, ¿no? Em, Pienso que los fanzines son un poco hermanos de los pronunciamientos escritos e impresos en una hoja carta para las marchas o de los trípticos de divulgación que nos ponían a hacer en la secundaria. Sin saberlo, o sabiéndolo pues, como que todo mundo tiene ejercicios de escritura o ejercicios de publicación que nos dan desde que somos como muy chiquites, pero no le damos sentido hasta que alguien nos dice que eso es un fanzine o eso es como un libro de artista o eso es una pieza de arte, ¿no? O sea, creo que también me gustaría como pensar que hay muchas prácticas que escapan como a eso, que como no tiene como la palabra que está avalada por una galería, ¿no? Como acá que es Curimansu, y que es una foto del Sindex que fue hace una semana. Parece que no, que las cosas no existen, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. En fin, ¿por qué es importante publicar o autopublicarse?
En tiempo de redes, publicamos todo, ¿no? Nuestra comida, nuestra cara, nuestros momentos personales importantes, pero cada vez nos pertenece menos el espacio donde lo hacemos. Bueno, nunca nos ha pertenecido, pero antes parecía que sí, ¿no? Cuando, pues, si alguien tuvo su, su MySpace, que lo editó y le puso colores y así, quizá ahí se sentía como que era más suyo, pero pues ahora no, ¿no? Además, es imposible recibir toda esta información sin volverse loco. Cada vez más se evidencia la naturaleza de la economía de la atención para volvernos seres que consumen información sin tener la posibilidad de interpretarla y digerirla. Me da un poco de risa que ahora todos somos curadores de este exceso de información. Eh, Pareciera que es como tonto ponerse a dibujar, escribir o a crear, eh, cuando, o sea, podemos ver así en las redes sociales que hay como un exceso de buen arte, exceso de artistas y exceso de todo. Eh, mm, punto. El cerebro humano, pienso, no está hecho para recibir la vida de todas las personas simultáneamente, incluyendo todo el arte que todo el arte hecho hoy en este momento, ¿no? O sea, como que bajo mi Instagram o lo que sea, y entonces veo y todo el mundo está haciendo como cosas increíbles, y pareciera que tenemos que enterarnos de absolutamente todo lo que está pasando en las vidas ajenas, y de pronto es muy difícil como ponerse a hacer, ¿no? Pero además en ese clima tiene sentido publicar más cosas, ¿no? Como ya sea libros o ya sea este un post del arte que ustedes están haciendo. Yo creo que sí, pero ahorita les digo por qué. Es evidente que las plataformas donde expresamos nuestro descontento y que funcionan como catálogo de nuestra vida no nos pertenecen. Nos censuran y se autorregulan solas sin poder interferir en ellas porque somos solo generadores de contenido, que mientras más morboso y basura, mejor, ¿no? Es como volver a ese momento de los medios impresos hegemónicos, donde los dueños de los periódicos y las televisoras controlaban la narrativa dominante. Aunque, bueno, en Internet, como que las mismas plataformas del Internet ni siquiera saben qué es como lo que va a tener éxito o no. Y entonces como que de pronto tienes a personas haciéndose muy famosas, pienso como sin que la gente o los medios hegemónicos digan como de cómo pasó, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Las Perdidas, que, o sea, creo que nadie esperaba como que se hicieran figuras públicas, ¿no? Ni siquiera como la gente de Televisa o así, que dijera, ah, pues tráiganse a esas chavas trans y que sean como muy divertidas y así, pues nadie nunca pensó en eso, pero esos son como esos destellos de impredictibilidad de las redes que no son la norma, ¿no? Bueno, de pronto, pensar en publicar, reproducir y distribuir contranarrativas a esa hegemonía vacía, pero agresiva, se vuelve interesante otra vez. Escapar a la tiranía de las plataformas me parece, al menos a mí, más benigno que habitar un espacio donde adolescentes o señores usan la IA para sexualizar infancias como si fuera normal, o donde toda la gente se está peleando usando información falsa, ¿no? O sea, como comentarios de gente que nomás está reaccionando a cosas que no son reales, y entonces siento que hay como una sobreproducción de información que no tiene sentido. Y en ese clima quisiera volver a tener una pluma y un papel y escribirles cosas a mis amistades y pensar lentamente mediante el ejercicio de la escritura, volver a la escritura. Pero también deseo socializar los conocimientos a los que llegué escribiendo mediante los medios que tenemos, la pequeña organización, la pequeña imprenta y la distribución mano a mano, o sea, volver a la autopublicación. Bueno, em, relativo a la escritura. Escribir como acto artístico, no como acto de debate intelectual para mostrar nuestra maestría de la lengua, con perdón de Sor Juana, ¿no? Porque es increíble y me gustaría ser ella, pero no, ahora, justo en este momento, no tengo la posibilidad de ser ella, entonces prefiero escribir como, como puedo, ¿no? Eh, escribir como acto de conocimiento y de socialización y y de autoconocimiento, perdón, escribir como acto como acto de autoconocimiento y de socialización a través de redes pequeñas, cada vez más necesarias y contrapuestas a las plataformas actuales. Escribir malos textos por horas,
Como artista visual, la relación que tenemos con la escritura, la filosofía y la literatura, pareciera que los libros siempre serán más importantes que las experiencias estéticas. En mi carrera, algunos maestros me decían que no debías leer para nada y debías vertirte en tu obra 24/7. Y al contrario, otros decían que sin leer no puedes llegar a nada. Mm. Estos profesores eran profesores para los que la palabra escrita es mucho más importante, incluso mejor que la imagen, que es traicionera, ¿no? Como recordemos la alegoría de la caverna. Parecía que los artistas sin Deleuze no somos nada. También, desde la relación que he tenido con los escritores, no solo con mis profesores, sino con los escritores, percibo una sospecha y quizá una sensación de superioridad hacia las locas artes visuales o plásticas, ¿no? Aunque ellas también tienen sus demonios detrás. Ellos, los escritores, desde mi percepción, se compran la autoridad del mundo editorial y académico como las y los artistas, ay, gracias, como las y los artistas compramos la autoridad del museo, ¿no? Siento que en esta creencia como de las, pues como instituciones verticales, no cualquiera hace arte y no cualquiera escribe. Desde mi formación como artista, la lectura y la escritura se vuelven difíciles porque parece que uno solo puede ofrecer ilustración al texto, ¿no? Que por eso les quería mostrar el trabajo que hacía de ilustración. Incluso dentro de obras no representacionales, siento que los artistas se ponen rojos cada que alguien sugiere que su obra puede ser ilustrativa, porque no hay nada mejor que el texto, porque no hay nada mejor que la idea en palabras. No, ese es mi trauma de artista que no estudió letras hispánicas. Bueno, con el tiempo me he reconciliado con el texto, aunque no con quienes suponen que el texto es mejor para comunicar que otro medio. Recuerdo hablar con una de mis compañeras del colectivo, que les decía que estaba, y me contaba, o sea, que esta fue como un momento así loco para mí, como un momento eh, donde todo cambió y cambió mi relación con la escritura. Esta compañera me contaba cómo Marcela Lagarde era críptica con su escritura y que había veces que sus textos eran difíciles de entender porque ella misma confundía sus ideas y le costaba mucho trabajo expresarse de manera precisa en el texto. Pienso mucho en eso y fue el momento de haber aprendido que la escritura no tiene que ser lineal, ni precisa, ni hecha con la mejor sonoridad para ser valiosa, ¿no? Eh, o sea, pienso aquí, por ejemplo, como todos los textos que sin ser como personas de literatura nos tenemos que aproximar a ellos y de pronto si no lo entiendes es como de, oh, no, ni siquiera estoy entendiendo como la palabra, ¿no? O las ideas, así. Pero muchas veces ni siquiera es tan real eso, ¿no? Como luego, o sea, como sin ánimo de decir así algo malo, luego es gente que tampoco sabe escribir, pero escribe, ¿no? Porque es muy inteligente, tiene como eh, o sea, este desarrollo de ideas, pero no todos los libros que están a nuestro alrededor están bien escritos, ¿no? Hablando como de los que son interesantes, ¿no? Como que si volvemos a Padre Rico, Padre Pobre, como que no me dirán así de, no, pues, gran escritor, ¿no? O sí, por eso le va bien. Bueno, por otro lado, recuerdo comerme el libro de Calibán y la Bruja de Silvia Federici porque es muy fácil de entender y de digerir a pesar de sus temas, ¿no? O sea, creo que para mí ha sido más interesante leer sobre sociología o leer sobre antropología y todo esto que leer sobre filosofía. No porque esté mal, ¿no? O sea, o porque sea como una cosa que no pueda hacer o así, pero de pronto esta lectura que es como mucho más accesible y que tiene como, que siento que a veces la gente piensa que si algo es accesible está mal. Em, Hay escritoras, ¿no? Escritores que son muy, muy buenos como en su práctica, ¿no? Como en su práctica de ser como precisos y claros y concisos y no irse así como yo ahora me estoy yendo así, ¿no? Eh, y son muy disfrutables, ¿no? Pero bueno, es mi reconciliación con la escritura. No digo que no sea importante estudiar la lengua y hacer el esfuerzo por entenderla y dominarla, pero sí hablo de ejercerla sin cuidado y sin temor que nos inyectó la academia. Pienso que es un ejemplo muy bonito, pienso que un ejemplo muy bonito de esto es como el argot popular, que es más vivo a veces que una ponencia tiesa.
Ambas cumplen su función y ambas son igual de valiosas. El valor de una idea estará para quien sepa escucharla en las voces comunes y corrientes. Poco a poco le he perdido respeto a la palabra, no en el sentido de no ver su valor, sino en el hecho de acercarme a ella sin miedo desde el dibujo, desde la ilustración, desde la narrativa, que son los miedos más grandes de mis maestros de arte contemporáneo. Y luego volver a la autopublicación. Eh, no sé, ahorita. Al final, quien me ha acercado más a las posibilidades de la escritura como ejercicio de pensamiento y aligerado la culpa de no terminar de leer los libros de mi librero es el fanzine. No por demeritar la labor editorial, cada vez más amenazada por los libros escritos con inteligencia artificial para venderse online en Amazon, pero a veces las pequeñas publicaciones corren más rápido y son más urgentes y útiles que un libro sobre el cual pesa la responsabilidad de sostener librerías, casas editoriales o sueldos de dueños, ¿no? O sea, uno sabe que un libro, por ejemplo, como estos libros de artista de pasta dura, gigantesco, todo a color y así, o sea, no se cobra solo como por lo que costó hacerlo, ¿no? Sino porque está sosteniendo a un montón de cosas alrededor. Y eso lo hace mucho más lento y a veces como menos efectivo. A veces en los fanzines hay textos y dibujos sin filtro que ofenden, que sorprenden o que afectan y que construyen otra manera de pensar fuera de la red social o de la red editorial. A veces tienen textos más recortados, más redactados y cursis que aún así poseen el ejercicio conceptual de la buena escritura. Pero no solo eso, los fanzines también son un terreno de experimentación para las nuevas poetas, las nuevas poetas para las o los nuevos críticos, para las y los nuevos artistas. Por ejemplo, quiero ponerles este ejemplo que me pareció muy gracioso, pero también como muy tópico. Ella es una chica que se llama Nancy Niño Feo, que justo es una poeta, ahora le está yendo muy bien. Ella empezó en el mundo del fanzine, empezó, o sea, tenía como su editorial y leían así como siempre en estos encuentros editoriales autogestionados, ¿no? Como muy, muy rasposos en este sentido. Y eso es como una nota que le hicieron a su trabajo, pero me dio mucha risa que ponía ella, ¿no? Como soy poeta salvaje, nomás me puse a escribir y dijeron que era poesía, que me parece va muy como acorde con esto que les intento comunicar. Y bueno, empezó así como desde el fanzine, desde esta cosa como más rasposa, y eventualmente ahora pues ya está siendo publicada como en editoriales como más grandes, ¿no? Que por cierto, ese dibujo de la portada es mío. Este, y bueno, esa es una compilación hecha por la UNAM, ¿no? Muy interesada también como en abrir los espacios a las voces jóvenes, que se hacen como conocidas y se hacen, o sea, se muestran al mundo a través de la autopublicación. Em, Bueno, eh, paréntesis, no por decir que solo porque ya las publicaron como aquí es como que ya la rompieron y entonces ya no necesitan el fanzine, sino que muchas veces, o sea, esto es como una cosa que está haciendo y que simultáneamente ella puede seguirse publicando y autopublicando por fuera como de esta institución. Bueno, em, pero el fanzine también es terreno para los viejos, ¿no? Para la gente que nunca ha escrito. Tal vez es más difícil hacer un libro, pero el fanzine existe para todos sin tener grandes medios, sin necesitar permiso ni un texto curatorial que justifique su existencia. O sea, puede tenerlo, pero no lo necesita. Y por esa cualidad de poder jugarse de todo, me parece lindo volver a él. Me dio risa que creo que Laura Borges puso esta imagen ayer y dije, wow, así como que la hizo una amiga y como que se hizo así un meme del arte y me parece muy genial. Esta imagen la hizo una amiga, la amiga de Ricos Jugos, de esta librería de fanzines que está en Guadalajara, sí, en Guadalajara, que bueno, ya cerraron, desafortunadamente, por cuestiones de gentrificación, que ese es otro tema, vamos a tocar aquí, pero la imagen de Ricos Jugos de dibujar de dibujar feo también es dibujar. Me recuerda que hay muchos medios dentro de las artes que podrían ser más disfrutables si nos acercamos a ellos desde lo lúdico y no solo desde la solemnidad, porque estos creo que no,
me dejarán, bueno, puede que alguien me diga sí que sí, pero yo creo que estos ya no son tiempos solemnes, o sea, ya son como tiempos ridículos donde eh, sí, como ponerse así a pensar que estamos como en el siglo XX y que había que tener como todo este respeto a las instituciones y como todo esto, pues, ¿no? Como que ya ni la gente que trabaja en ellas tiene ese respeto, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que, ¿no? Quiero retomar esa idea de que hacer las cosas y que nos salgan mal también es hacerlas, y aunque una no quiera, como bien saben los dibujantes, ustedes que son dibujantes, después de 100 errores, de pronto uno deja de equivocarse y comienza a hacerlo bien. Se empieza a profesionalizar, pero de una manera más orgánica y obligándote a crecer y afrontar tu error con alegría. Como las bandas de punk, que después de años de tocar mal empiezan a institucionalizarse, pero no desde fingir que entendemos solo por querer replicar lo que se ve importante, ¿no? Aunque bueno, esa es otra charla para otro día. Y bueno, creo que esto, ¿no? Como de dibujar horrible también es dibujar y hacer las cosas mal también es hacerlas de todas formas, es el principio de las cosas y de todo aprendizaje. Y por el derecho al error, creo que escribir horrible también es escribir. Entonces hice así como mi propio Homero Simpson. Eh, como solo para terminar un poco la charla. Y bueno, al final de cuentas, les, como que les quiero compartir todo esto pensando en que la mayoría de la gente que está aquí está en formación y que quizá luego tiene como mucho miedo de hacer las cosas, ¿no? O mucho miedo de no saber si la está haciendo bien, si está exponiendo mal, si su placa está mal entintada o yo qué sé, ¿no? O sea, como que su obra no conecta con nadie o no sé, como que incluso la gente como en las instituciones así, todavía, así de perdón por la palabrota, pero todavía la caga, ¿no? O sea, como la gente en Sonamaco que está montando sus cosas para las ferias del arte, todavía está como equivocándose como en sus textos, equivocándose en su manera de hacer, eh, no sé, como ejerciendo mal de pronto como la institucionalidad o extractivizando como los conocimientos, ¿no? Y entonces como si la gente que tiene acceso a estos espacios como de manera más abierta, o bueno, no, como de manera más próxima, eh, puede equivocarse de esta manera, pues creo que una persona que va empezando también. Y todo ello para también como recordarles y invitarles a que se acerquen a la escritura, se acerquen, o sea, que ustedes mismos y mismas escriban nuevamente, ¿no? O sea, ahora en este mundo como donde, bueno, no sé, o sea, como que también soy presa de las redes y de pronto me salen noticias así de niños ya no quieren escribir porque todo se lo piden a ChatGPT y todo eso, y entonces como que yo estoy diciendo, no, bueno, porque también di clases, ¿no? Y, y bueno, y lo vi de primera mano, que la gente ya no quiere escribir ni leer ni nada, y pues menos dibujar y hacer como sus propias cosas, ¿no? Entonces, un poco es un llamado y una manera de compartir cómo ha sido mi proceso en este sentido, al mismo tiempo como el proceso colectivo, y al final de cuentas, pues como animarles a hacer las cosas, a que dibujar horrible también es dibujar y escribir horrible también es escribir. Y ya, muchas gracias. Sí acabé así al punto. Uy, y la otra cosa, el otro lado, ¿viste? Preguntas. Ah, bueno, pues ya, entregar el diploma. Muchísimas gracias. Gracias. Y tenemos tiempo de 2 a 3 preguntas que alguien tenga para hacerle a Yuri o comentarios. Toma tu manita. Chistes. Un chiste. A ver.
yo te llevo el micro. Y este que no sirve. No. Bueno, hablo fuerte. Bueno, más bien como preguntarte, o sea, yo sé que como el dibujo siempre, bueno, en algunos casos ha estado como muy presente, pero ¿cómo fue más bien como tu proceso de darte cuenta que el dibujo estaba como súper presente y después cómo es que podía como permear la escritura en él? O sea, que como, ah, queda bien, o solo fue un pensamiento sobre otro, o sea, Ujú. como, sí. Em, pues, o sea, creo que para elegir primero el dibujo, o sea, cuando estaba en la universidad, hacía escultura en piedra, así como bien nada que ver. Y entonces eran como procesos muy lentos, ¿no? Como muy de, ok, vamos a sentarnos, ya tenemos el boceto, ya lo hicimos, y entonces como que en una sesión como de 5 horas, nada más como que le devastaste como la puntita y así, ¿no? Entonces al día siguiente también y todo, ¿no? O sea, ahora pensándolo como que digo, bueno, pude haber sido más paciente y debía haber como, o sea, sí terminé mi pieza, porque era una pieza así de mármol gigante, y, ay, no, que luego como que desechas así, ¿no? Porque pues no te la puedes llevar a ningún lado y estás estudiando cosas ahí de eso. Pero creo que el dibujo me gustó mucho y siempre me ha gustado porque es lo más próximo, lo que se puede hacer como con así lo menos de medios posibles, y que una vez más es como muy parecida a la escritura, entonces como que una vez que ya agarras yo creo que como cierto, o ni siquiera tan así, ¿no? O sea, cuando ya agarras como cierta como profesionalidad, digamos, del dibujo, eh, sale como muy natural y es como casi como si escribieras, ¿no? Entonces, como que si estás escribiendo tus pensamientos, igual los estás dibujando y de alguna manera creo que esa acción como de vertir los conceptos que tengas como en la mente, como hacia escritura y dibujo, pues creo que es lo que lo hacen como una misma cosa, ¿no? Pero sí, no sé, o sea, creo que justo el dibujo es como un ejercicio muy conceptual. em, ¿No? O sea, como que las letras mismas, ¿no? Todo esto puede ser representacional y es muy bonito y también como que me gusta y disfruto hacerlo, pero creo que de pronto las imágenes se me hacían, em, o sea, se me hacía que la pura imagen como que no estaba diciendo lo que yo quería que dijera. Y creo que también eso me confrontaba, entonces era como de, bueno, le voy a poner qué significa esto, ¿no? Y entonces siento que al hacer eso, como que la imagen y el texto se vuelven como una sola cosa y entonces como que se refieren a sí mismo. Y eso se me hace interesante. ¿Saben qué se me olvidó? Bueno, así aprovechando esto y en lo que empieza como la otra charla, les traje unos fanzines como para que los revisaran. Entonces ahí sí pueden como checarlos. Y el librito rojo que está ahí es un proyecto que trabajé muchos años con otras compas de hacer un archivo de fanzines feministas del 2015 al 2020. Y ese libro viene como la compilación de todos los fanzines que tenemos en el archivo, que por cierto el archivo está aquí en Oaxaca. Este, y justo quería como que vieran también como que como la publicación solita es una vía para la filosofía, ¿no? Para el cómic, para fotoperiodismo, ¿no? Para la fotografía, para ejercicios como de exploración y eso. Y ya, bueno, eso ya no tenía que ver con la pregunta, pero muchas gracias. Dudas, preguntas, comentarios. O si no, sí. De juventud, pues compartías, ¿no? Los repartías y se me hace muy noble, pero pues ya en una forma un poco más seria, ¿te acercabas o tenías espacios, amistades o cómo fue o cómo encuentras, ¿no? Ese público. Mm. Pues sí, también justo creo que como otra de las venas ahí del arte contemporáneo que me gusta mucho, pues es el arte relacional. Y entonces
hacía en el taller en el que estuve, hacíamos muchos ejercicios de relacionarte con otras personas, ¿no? Entonces, salir, poner tu mesita, ponerte a platicar y decir así, hola, yo soy Yuri, hago esto, ese es mi fanzine, hagamos cosas, ¿no? O platícame de esto, o dibujemos juntos. Y eso siempre se me hizo bonito. Creo que tal vez algo como que no profundicé mucho como en la charla, era que la distribución justo es como una cosa muy, muy importante del fanzine, porque, o sea, puede estar como en ferias del libro de arte, como, o sea, creo que ahora cada vez es como menos raro encontrarte fanzines en una librería. Por ejemplo, las bibliotecas como que luego entendieron como cuál era el punto y entonces muchas están intentando hacer como su ejercicio de hacer como una biblioteca de fanzine o como compilarlos, etcétera. Pero también, o sea, algo muy propio como del fanzine es como hacer sus propios eventos, hacer tus propios eventos, ¿no? Porque justo es como un espacio como para gente, pues como tú, o quizá no como tú, pero que le interesan las mismas cosas. Entonces, em, como es, o sea, básicamente si tú ves como un fanzine dices, ah, es un libro, ¿no? O sea, como que entiendes básicamente y fácilmente qué es lo que es, no te tienen que explicar así, ah, pues lo abres y lo lees, ¿no? O sea, porque eso ya está como así como en el ADN humano. Em, pero la cosa como de los fanzines justo es que al no tener ese ISBN y no tener que depender como de estos circuitos clásicos, puedes como distribuirlo como tú quieras. A mí me gusta mucho como justo regalarlo con estos espacios pues como de protesta o políticos. A la fecha pues también me gusta hacer intercambios, ¿no? Como esto que es muy como de esa ética como del punk viejito, de compartir conocimiento, hacer que sean como espacios donde eh, no pienses que solo porque eres como un autor, ya como que todo el mundo tiene como que decir así, oh, el autor, ¿no? Y como eh, hacer como esas limitantes entre artista y creador, no, artista, público y creador, porque al final, pues como que tu experiencia se alimenta de las demás personas y como que en teoría, si se puede, pues como que las demás personas podrían alimentarse de lo que tú estás haciendo. Entonces creo que es importante para una persona que sigue haciendo fanzines seguir organizando sus propios espacios y tratar de abrirlos a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando como al tema de lo de la feria de Kurimansuto que se hizo, que es como una feria de libro, pero una feria de libro que tenía como su parte de fanzines, mm, creo que mucha gente nos quedamos como, muchas personas nos quedamos como, Sí, como que Kurimansuto y como que te cobran la mesa como 5,000 pesos, ¿no? Cuando en otros espacios, pues como que o no te cobran mesas, te cobran 200 o ya así 1,000 pesos, ¿no? Y es como de, wow, tiene que ser así un evento increíble, ¿no? Em, creo que lo que me gusta una vez más del fanzine es que puede estar como en esos espacios, puede existir ahí, ¿no? Como en una galería como muy high-end, ¿no? Pero también puede existir en la calle, puede existir como en los mercados, puede existir como en las ferias del libro en la pista, la FIRS, ¿no? Como que es como un comodín y creo que eso es como lo bonito, que puedes ocupar como ese crisol de posibilidades del fanzine a tu favor, como para no sé, pues hacer que circule y hacer amigos, hacer amigos con él. Y ya, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Gracias por escucharme. Sé que estuvo como... ¿sí? Sí. Ah, la tiene una amiga. No, pero hace mucho, Ah, sí, sí, pues de hecho sí se puede consultar. Pues gestionaré como algo ahí, lo puedo como decir, pero el libro que anda circulando por ahí, el grandote rojo, tiene la mayoría de todos estos fanzines. Y eventualmente ese libro, como ya me quedan como 3 copias, una cosa así, lo vamos a subir a la Fanzinoteca del Chopo, a la página de la Fanzinoteca del Chopo para descargarlo y consultarlo ahí.
Muchas gracias. Vamos a pasar sea de Montserrat Moreno, por favor. Si puedes desahogarme. ¿Traes tu USB? Estoy muy orgullosa. Cerramos no para Para que ya no entre gente. empezar a estallar los de música. Ah, Entonces, para evitar que escuchemos música, claro. ok. Está acá, ¿no? Está aquí. Sí. Gracias. Y déjame checo.